Hola, bienvenidos Iglesia Vertical. Esto es Iglesia Vertical de una forma diferente. Este es nuestro podcast Más que Dinero. Sean bienvenidos. Aquí estamos Marcial Calvo y William Borrero del equipo Legado de Iglesia Vertical Barranquilla. Y hoy arrancamos nuestro primer episodio, ¿no, Marcial? Cuenta un poquito qué es este Más que Dinero. Bueno, hoy episodio 1, que se llama De tal palo, tal astilla. Vamos a estar abordando diferentes temas de Más que Dinero. Son varios capítulos y comenzamos con este, que es de tal palo, tal astilla, para abordar algo que es como la raíz de todo el problema, ¿no? Las malas conductas y los patrones que se repiten en la palabra de Dios, que nos van a servir como ejemplo para no lo haga así, ¿sí? Entonces, nosotros somos una generación que yo considero, opinión personal, somos financieramente mal educados, ¿verdad? Porque nuestro paso por la academia, en el colegio, digamos primaria, bachillerato, en la universidad, incluso yo que pude hacer algún posgrado, nunca hubo un módulo que dijera educación financiera. ¿Cuáles son los principios fundamentales o la base para tener una educación financiera sana? Yo nunca vi eso. Y gracias a Dios está esta generación que puede tener acceso a ese tipo de educación, pero generaciones atrás que no tenían acceso a educación formal, ni siquiera primaria muchas veces, les tocaba aprender como lo hacían sus padres, como lo hacían sus vecinos, sus amigos, y ahí se iba aprendiendo una cultura. Sí. Y es que en lo que tú mencionas es muy importante, porque la palabra de Dios tiene más de 2.300 versículos que hablan de la administración de los recursos. Así es. Y eso es un mensaje claro, contundente de parte de Dios, que tenemos que enfocarnos en aprender lo que el Señor dice y aplicarlo en nuestra vida financiera. Así es. Sí, la palabra de Dios, siendo un libro, digamos, que tiene una diversidad de temáticas importantes, pero la base de todo es la espiritual, ¿no? La salvación y el personaje principal, el protagonista, que es Jesús. Sin embargo, es un libro muy espiritual, pero a la vez, lo que tú dices, más de 2.000 veces es mencionado el tema financiero. Entonces, si Dios lo ha puesto ahí, es por algo, ¿no? O sea, por eso Más que Dinero, por eso lo llamamos a este podcast Más que Dinero, porque no se trata de aprender a manejar el dinero, aprender a manejar los recursos que Dios nos da, sino que hay algo más importante, hay una base que es más importante, sí. Y es la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es. Entonces es el amor al dinero, no el dinero por sí solo. Entonces, ¿cómo yo me enfrento ante la administración de él? Correcto. Y bueno, la palabra de Dios también dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata, ¿no? Entonces, si hay una persona que es el dueño, nosotros, ¿por qué no nos metemos en el negocio a él? Entonces, sí, así es. Es elemental y básico, ¿cierto? La palabra de Dios es clara y es intencional en el tema financiero. Entonces, ahorita vamos a mencionar algunos pasajes de la Biblia donde vamos a ver ejemplos del Antiguo Testamento donde se repiten los patrones que no debemos imitar. Así es. Así es, y vamos al grano. Vamos a hacer de tal palo, tal astilla. Y el primer ejemplo o el primer personaje que aparece de esas malas herencias generacionales es Abraham. Uno siempre habla de Abraham como el gran patriarca, pero resulta que era otro ser humano como cualquiera de nosotros que se equivocaba igual. Y eso lo vemos en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 13, donde hay una situación de estrés económica en la época, y la decisión que toma Abraham es irse a Egipto, y por el temor de que le pudieran hacer algo a él, entonces mete una mentira tremenda en ese versículo 13 que dice: así que, por favor, diles que eres mi hermana, diciéndole a la esposa, ¿no? Que no, usted no es mi esposa, usted es mi hermana. Ojo con eso. Entonces me perdonarán la vida. O sea, el pensamiento tan egoísta, ¿no? Lo que me importa soy yo, ¿no? Importa soy yo. Me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Así es. Porque ella era bonita. Sí, claro, ¿no? La esposa era tremendo bollo, como decimos aquí en la costa. Entonces, claro, él va donde los egipcios, que saben sus mañas, sus intenciones, y entonces involucra a la mujer en el tema del engaño y de la mentira, ¿no? La mete a ella. Eso metemos a la familia en estas malas mañas que tenemos, y eso al final del día nos afecta a todos, ¿no? Y más adelantico, unos días después, sí, una generación después,
aparece el personaje de Isaac, ¿no? Ajá. Eso es Génesis 26, y hay se repite como una escena parecida años después, cuando está Isaac con su esposa, ahí también una hambruna, y él sale de su territorio y va a Gerar, ¿cierto? Y ahí también mira lo que dice, cuando los hombres que vivan allí, estamos hablando de Génesis 26, 1 a 8, del 1 al 8. Cuando los hombres que vivan allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Entonces, si miramos ahí, Calcado. de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal Exactamente, astilla. se repite el mismo patrón, que tuvo Abraham, ¿no? Ujú. También involucrando a su esposa en el engaño, en la mentira, para conseguir un objetivo. Y muchas veces en las familias encontramos esos patrones también viéndolos como, por ejemplo, un patrón de deuda excesiva, Sí, un patrón de mentiras que los abuelos a los padres a sus hijos, un patrón de no trabajar también, eso es un patrón, Sí. de la pereza, de no trabajar, y en general vemos cosas que el mismo estrés, muchas veces, como en estos dos casos, hay un estrés económico en Sí. las familias y eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas Sí. y una decisión equivocada me lleva a otra. Sí, así ¿No? es. Porque una decisión equivocada probablemente de Abraham y Isaac fue en medio de la crisis no confiar tanto en el Señor, sino más bien moverse hacia Egipto, donde iba a encontrar esos retos y eso lo lleva a otra mentira más. Sí, es como, digamos, decir, yo voy a excluir a Dios y no voy a consultar a Dios para alcanzar una solución, sino que yo con mis mañas lo puedo solucionar. Uh-huh. O sea, ahí vemos un patrón, el engaño, la mentira, el vivo vive del bobo. No, yo soy vivo, yo tumbo, yo hago, yo escondo, Yo resuelvo. yo engaño, yo resuelvo el tema porque yo soy un crack. Entonces, esas malas mañas que de pronto nosotros tenemos hoy día en nuestra familia, la famosa malicia indígena, Uh-huh. ¿verdad? Que es famosa en nuestro país, en nuestra cultura caribe, latinoamericana. Es algo muy, muy similar, ¿no? De que tú quieras ser arribista, portarte de vivo, de pasarte, digamos, por encima de la gente, engañando y timando, e involucrando a tu familia. Entonces, mira que nosotros ahí también tenemos una actitud muy parecida a lo que hizo Abraham y Isaac, ¿no? Yo eso lo soluciono yo. Uh-huh. Si llama al proveedor, dile que no estoy, al hijo, por ejemplo. Uh-huh. A la mujer, no pagues las facturas hasta que yo te diga. No, a mí no me importa pagarle a la gente porque eso funciona así. Sí. Entonces, esa mala cultura y esos malos patrones, esas malas prácticas, hay que corregirlas, ¿verdad? Tú sabes, Willy, que hay una cosa que se llama metanoia, ¿no? Uh-huh. Que es cambio de rumbo, cambio de dirección. Entonces, nosotros intencionalmente con este podcast también queremos también cambiar ese rumbo de la iglesia, cambiar ese rumbo de las personas que son creyentes en la parte financiera, involucrar a Dios para poder cambiar patrones. Amén. Así es, ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, ¿y qué pasa en la siguiente generación? Porque ya hablamos de Abraham, de Isaac, y se viene Jacob, que Jacob que es la joyita de la llega y corona. Ese la sí, saca del como estadio. ron con base llena. Ajá. Ese sí la lleva a un nivel mayor. Sí. Miremoslo, miremos qué pasa. Jacob, bueno, el significado del nombre, no más por eso. Suplantador. Empecemos por ahí. Suplantador. Entonces, el abuelo mentiroso, el papá mentiroso y el engañador, o sea, va arriba, Sí. mejorando la raza. Sí, y si uno mira el detalle, Willy, de la porción de la palabra, eso es una planificación que la mamá hace con él, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, si miramos ahí que hay una... Hay un engaño, más que mentiras, un engaño. Hay algo que está... Sí, hay una intención de engañar, ¿no? Consciente, intencional, en la familia, dentro, Sí. en el seno familiar. Entonces, mira que esos patrones son muy peligrosos por todo lo que pasó después. Uh-huh. Pero lo más hermoso de todo en medio de tanto negativo que hemos hablado, y son facetas negativas de estos personajes de la Biblia porque tienen muchas facetas positivas, pero hoy nos estamos enfocando en esos patrones generacionales que se repiten. Sí. Pero lo hermoso de esta historia es que termina bien. Claro. Porque Jacob termina siendo el padre de la tribu
y a través de él llega Judá, Sí, que es la línea generacional por la que llega nuestro Salvador. Entonces, así es. el primer gran mensaje aquí en este podcast de Más que Dinero, en este episodio 1, es que el Señor restaura todo, Así sin es. importar mis antepasados que hicieron, si tuvieron malas prácticas, de pronto ilícitos o cualquier cosa, Dios restaura todo. Sí, Y Dios puede inclusive valerse de familias o de situaciones que de pronto en el pasado no vivieron una condición muy favorable sí, para reescribir una historia, así es. para volverla a escribir, para lanzar hacia un objetivo, hacia un horizonte muy diferente. Pero todo parte de tomar decisiones en últimas, ¿no? Sí, claro. Es que yo pienso que el Señor es tan misericordioso, ¿verdad? Que a pesar de nosotros, Él sigue siendo fiel, ¿no? Y lo que tú dices, es una cuestión simple de poder tomar decisiones, de poder ser conscientes de las malas prácticas, de los patrones equivocados y poder involucrar al Señor en el negocio. Y cuando me refiero a negocio, no es el negocio per se, sino en la manera de ser mayordomos, en la manera de administrar los recursos que Él nos da. Porque al final de cuentas, como ya dijimos, eres el dueño del oro y la plata. Entonces, no tiene sentido, ni es muy válido que el dueño del oro y de la plata no sea quien nos oriente y quien nos guíe en las decisiones que tenemos que tomar en lo que tiene que ver con la finanza, ¿no? Amén, así es, así es. Y esto es un proceso, es un caminar Sí, que hoy iniciamos con este primer episodio en el que queremos dejar de forma clara el mensaje de que la mejor forma para cambiar mi historia financiera es empezando por sanar mi pasado. sí, Es como yo borro ese de tal palo, tal astilla. No, señor, esto que mi papá hacía, yo no lo voy a repetir, porque es mi decisión sí, honrar a Dios, alegrar el corazón de mi padre y no repetir esas malas prácticas probablemente que mi papá tenía. Y sí, que con todo el amor y probablemente mucho desconocimiento también de la palabra o en general de las leyes también puede ser, claro, cometían errores. Pero no por eso voy a yo a cometerles. Entonces, porque sí, también vienen las siguientes generaciones detrás de mí que yo tengo que dejarles un legado diferente. sí. Me llama mucho la atención, Willy, y es que de pronto nosotros hemos hablado de tres personajes que eran, digamos, relevantes, famosos en todo lo que es la línea del propósito de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Sin embargo, en Segunda de Reyes 4 vemos la escena de la viuda, ¿verdad? Con Eliseo. Y esa es una conversación tremenda, porque ¿quién era el esposo de la viuda? El esposo de David era un profeta, era, mejor dicho, estaba la crema innata de la iglesia, Exactamente. era, mejor dicho, el líder de la iglesia. Y tremendo, porque era muy cercano, conocía la palabra, Por porque eso. era un profeta que hablaba que Era un siervo de Dios. era un siervo del Señor. Mira, miremos lo que dice la palabra. Hablando la viuda, dice, mi esposo, hablándole a Eliseo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Se la pasaba metido en la Era iglesia, un siervo de conocía la Dios. palabra, hacía podcast más que dinero, mejor dicho, era el de, ¿cierto? Era un Cualquiera de nosotros. Cualquiera de O sea, nosotros. pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa en la Biblia a un profeta. Pasa en las iglesias. Entonces, sigo diciendo, sigue leyendo. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eso quiere decir que el tipo, el siervo de Dios que servía, que era temeroso del Señor, tenía una cantidad de deudas. Entonces el tipo se murió y claro, ¿quién tiene que pagar con las deudas? La familia. Y la pobre mujer estaba sola por todo el mal trabajo financiero que hizo el Señor, el siervo de Dios. Él conocía la palabra, sabía que eso no se podía hacer, pero aún así él decide Sí, pasar esa herencia a sus hijos. claro. Una herencia de esclavitud. O sea, él era esclavo sin ser esclavo, pero en el siguiente nivel de generacional, ahí sí de verdad iban a ser esclavos. Pero lo peor de eso es que en esa época moría el hombre, lo que le quedaba para sobrevivir a la esposa, a la viuda, eran sus hijos. Exacto. Los hijos tenían que ver de su mamá. Pero si los hijos iban de esclavos, entonces, ¿quién iba a ver de la viuda? Claro.
Nadie. Sí, claro. Entonces ella iba a terminar muriendo y sus hijos de esclavos. O sea, el escenario es totalmente O sea, adverso. era un futuro desgraciado para esa familia. Ujú. Pero otra vez aparece la misericordia de Dios ahí, digamos, representada en Eliseo, ¿no? Entonces pasa todo lo del milagro de las vasijas de aceite y Eliseo el consejo que le da, ve y vende y paga tus deudas, todo. Entonces mira que siempre el Señor está tratando de corregir lo que está torcido, Ujú. ¿no? Entonces, Y tratando de corregir el corazón de las generaciones. así es. Porque fíjate lo que pasa en las generaciones de Abraham, Isaac, Jacob, luego lo que pasa con José y cómo cambia el corazón de las generaciones. Y aquí está pasando lo mismo, Sí. porque era una generación que se iba a ir de esclava y una Correcto. generación que seguramente se iba a ir de esclava hablando mal del Dios de su padre, Exacto. porque el Dios de su padre nunca el los... testimonio del Dios de su Exacto. Padre. Así Imagínate eso. Entonces, era una generación que iba a perder, Así que se iba a perder y que no iba a dar testimonio de Dios. Y Dios cambia el corazón de esa generación a través de un milagro Claro. y restaura el corazón de sus hijos con su padre, porque efectivamente Así el es. Dios al que servía mi padre de verdad existe porque llegó un milagro. Sí, nos salvó en el último minuto, Ajá. pero nos salvó. Nos salvó. Ellos fueron conscientes y fueron testigos oculares de lo que hizo Dios ahí con el profeta, ¿cierto? Y ellos eran conscientes de que era Dios quien estaba ahí. Así es, así es. Entonces, Willy, yo creo que Mucho para hablar de ese pasaje de la Biblia y seguramente lo trataremos en otro episodio de nuestro podcast. Pero yo creo que el mensaje relevante de este primer episodio es tenemos que sanar nuestro pasado, tenemos que restaurar eso, tenemos que extender perdón sobre esas malas prácticas de nuestros padres, así como probablemente Jacob, Isaac y Abraham tuvieron que pedir perdón o perdonar a sus antepasados, también los hijos del profeta, perdonarlo, etcétera. Eso nos toca hacer a nosotros, es perdonar a mis abuelos, a mis padres por las malas decisiones y obviamente romper con esas herencias, esas malas herencias, porque también recibimos buenas herencias y buenos comportamientos y buenas decisiones financieras, pero hay otras malas que recibimos que probablemente nos gobiernan. Entonces tenemos que romper eso hoy. Y esa es la invitación a todos, y es que cambiemos la página sobre la que vamos a escribir nuestra historia financiera, borrando todo lo malo que se ha hecho en el pasado para reescribir una nueva historia, una historia de la mano de la palabra del Señor. Y es por donde arrancamos en este primer podcast. Y hacia adelante vamos a empezar a hablar en otros temas. Ya ahí sí vamos a hablar de temas como de cómo salir de deudas, el tema de inversiones, del tema de propiedad. Vamos a hablar de muchas cosas alrededor también de la honestidad, de la intención que tiene Dios de meterse, de involucrarse en nuestro día a día, en nuestras actividades laborales. Sí, muy válido lo que tú dices, Willy. La intención es también cambiar la mentalidad, ¿no? Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que así podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, es importantísimo que nosotros seamos conscientes de que tenemos que corregir nuestra forma de abordar mentalmente las finanzas, nuestra economía familiar. Tenemos que cambiar ese chip que el mundo nos ha injertado, que esas costumbres que el mundo que hemos heredado del mundo, pero ahora hay un cambio de dirección, un metanoia, ¿verdad? Lo que dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Amén, así y son ellas nuevas en Cristo. Y cuando nosotros metemos a Cristo en el negocio, vamos a caminar con los principios financieros basados en su palabra. Entonces, el cambio de pensamiento nos va a llevar a corregir, primero a perdonar y segundo a corregir las malas prácticas. Amén, amén, así es. Bueno, y este fue nuestro primer episodio de Más que Dinero, de Tal Palo, Tal Astilla. Estén pendientes de los siguientes episodios que vienen. Van a ser de gran bendición para el crecimiento de todos nosotros y poder crecer el pueblo de Cristo en últimas en conocimiento, para que también así tengamos generaciones sanas y tengamos una sostenibilidad financiera generacional sana. Así es como impactar no solamente nuestro presente, sino todo lo que viene en nuestras familias. Amén.
Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Chao, chao.